Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa segunda sentencia de la Administración de Justicia española que reconoce las vacunas del coronavirus como causa suficiente de daños en la salud que obligan a que la persona que ha sido víctima de esos daños en su salud reciba una indemnización como si fuera un accidente laboral, la indemnización y la consideración después dentro del organigrama de la Seguridad Social del Estado. Esto no es nuevo, sí hay que decir que esta segunda sentencia deriva del mismo abogado, que parece ser que se ha especializado en esto y seguramente ha encontrado un auténtico filón, pero claro, esto sucede al cabo de años y esto es lo terrible. Recuerden ustedes que lo que ha pasado con el coronavirus, lo que era previsible que sucedería, la manera en que se iban a comportar e iban a tener resultados las vacunas, lo dijimos desde este programa hace años, porque no había nada más que leerse el contrato que imponían compañías como Pfizer a gobiernos supuestamente soberanos de distintas naciones para decir ninguna persona seria e informada se mete eso en el cuerpo. Seria e informada, insistimos en las dos cosas, porque en cuanto a la información, las furcias mediáticas hicieron todo lo posible para que la gente no se enterara del veneno que se metía en el cuerpo. Y entonces con llamar a la gente asesinos, cucarachas, bebelejías, etcétera, etcétera, luego cobrar la publicidad de la compañía farmacéutica, eso que no falte, pues efectivamente hubo gente que se ensañó. Se ensañó con aquellos que mantuvieron el sentido común y a los que se empezó a llamar pura sangre, porque efectivamente su sangre era pura y no era una sangre contaminada peligrosamente como aquellos que habían recibido la vacuna. Bueno, pues esto tenía que venir. Esto más tarde o más temprano tenía que venir, más tarde o más temprano, en el momento en que incluso desde Estados Unidos se empezó a denunciar el contenido de las vacunas y a publicar los efectos que tenía, bueno, pues esto tarda en llegar, pero en España finalmente ha llegado. ¿Y qué ha llegado? Pues que incluso aquellos que no obligaron, según ellos, sino que recomendaron, son culpables, porque efectivamente eso no se puede hacer. Es más, es contrario al Código Nuremberg, que no le importó a ningún gobierno. Empezando por el del Perú, que fue el que peor gestionó la crisis del coronavirus en todo el mundo, y continuando por el gobierno español. Esa es la realidad absolutamente innegable y de eso teníamos que hablar en el editorial después de esta segunda sentencia que dispone que un funcionario, en este caso una funcionaria que enseñaba inglés y que había recibido la orden, supuestamente recomendación de vacunarse, pues empezó a tener problemas desde la primera dosis, se vacunó por segunda vez, lo cual es, más que la obediencia debida y por supuesto va a seguir arrastrando problemas de salud, pues Dios quiera que no siempre, pero tiene el aspecto de que son irreversibles y para siempre. Y esto hay que pagarlo. Y esto hay que pagarlo porque además aquí hubo gente que hizo grandes fortunas con el coronavirus. Tenemos que recordarles, antes de entrar en nuestro boletín y de hacerlo como siempre por el segmento de España, tenemos que recordarles que estamos ya muy cerca de acabar con el crowdfunding, de cubrir la meta del crowdfunding. De hecho, si efectivamente ustedes esta semana se emplean, pues es posible que a lo mejor esta semana, hacia el fin de semana, hayamos cubierto ya la meta del crowdfunding. Como siempre, nosotros no les vamos a pedir dinero y mucho menos les vamos a amenazar con castigos terrenales o celestiales si no donan al crowdfunding. Todo lo contrario.
La política de este programa siempre ha sido que nadie conoce mejor cómo gastarse su dinero que los dueños del dinero, que aquellos que han producido ese dinero con su esfuerzo. Y si a ustedes se les acerca un buscabonus, un político, un funcionario, un clérigo, que pretende que sabe emplear el dinero de ustedes mejor que ustedes, delante tienen a un ladrón. Llamemos a las cosas por su nombre. Delante tienen ustedes a un ladrón. Esa es la realidad. Y no hay más vuelta de hoja al respecto. Nosotros no somos así. Que ustedes de pronto dicen, bueno, ¿qué hago con estos 5 euros? ¿Qué hago con estos 5 dólares? Porque el crowdfunding se recoge en dólares y de pronto dicen, pues no se lo voy a dar a La Voz este año, aunque lo hayamos hecho en otras temporadas, me voy a tomar una naranjada, me voy a tomar una horchata, me voy a tomar un café. Hace usted muy bien, pero que muy requete bien. Porque mejor que usted nadie sabe cómo emplear el dinero que usted ha ganado. Que la situación en la que estamos, pues evidentemente el crowdfunding llega a su meta, estupendo. Que no llega, pues no se preocupen, que incluso don Lorenzo Ramírez, que hoy está de baja por la gripe, encontraría dónde aparcar igual que el resto del equipo, porque anda que no hay campo donde segar en este planeta. Que por el contrario usted decide, hombre, pues estos 5, 10 dólares, eurillos, como ustedes los quieran llamar, se da la circunstancia de que lo que vamos a hacer con ellos es que los vamos a dar al crowdfunding de La Voz, a ver si esta semana ya llegan a la meta, ya tenemos la nueva temporada asegurada, ya respiramos. Nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón, pero nunca se nos va a ocurrir decir que si no dan ustedes esto, en fin, el Altísimo los va a condenar, y mucho menos se nos va a ocurrir decir que si no dan ustedes esto, pues son unos insolidarios y unas cucarachas y unos bebelejías y cosas de esas típicas de las furcias mediáticas. Ustedes hagan lo que buenamente sientan que tienen que hacer. Que quieren colaborar con el crowdfunding, que le queda muy poco y esta semana salimos del trámite, les damos las gracias. Que quieren ustedes tomarse un par de cafés, tómenselos, que ese dinero lo han ganado ustedes con su esfuerzo y nadie mejor que ustedes sabe cómo tienen que ganarse ese dinero. Y el que les recomiende gastar el dinero de una manera, además pensando que se da la circunstancia que de esa manera el dinero, pues bueno, lo emplean mejor que nadie, son unos ladrones y ustedes no deberían escucharlos. Dicho esto, como anunciábamos ya, entramos en el boletín informativo y además entramos en el boletín informativo por el segmento de España. Y bueno, pues aquí evidentemente en el Partido Socialista hay que crear un cortafuegos. El cortafuegos se pensó que podía ser Ábalos, pero se ha visto que no, ha ido subiendo el fuego y Pedro Sánchez, después de pedir perdón y de decir que lo sentía mucho y todo lo demás, está intentando colocar el cortafuegos y no lo acabe quemando a él. ¿Qué pasa con ese equipo que ha quedado desarbolado con la salida de Santos Cerdán, que era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español? Bueno, pues que así como quien no quiere las cosas y a lo tonto, resulta que va a quedar en manos de la Secretaría de Organización, va a quedar en manos de Ana María Fuentes, que era una amiga cercana y protegida de Santos Cerdán, lo cual es fantástico. Es decir, aquí evidentemente Santos Cerdán hay que arrojarlo a los lobos, porque los lobos se van acercando mucho a un trineo cada vez más cargado de causas de corrupción y que por lo tanto se mueve con más dificultad. Pues no pasa nada, ponemos a Ana María Fuentes, que sabe de qué va la cosa. Bueno, sí sabrá de qué va la cosa, que en el 2021 ya la nombraron la gerente y además se encargó de modificar
el sistema de facturación del partido, eliminando, por ejemplo, los pagos en efectivo, porque, en fin, en algún momento les podía explotar. Lo gordo del asunto es que esta señora, que a lo mejor, es más honrada que Pat Garrett, pues se da la circunstancia de que aparece también en el informe de la UCO, de la Guardia Civil, donde habría tenido relaciones con la trama de corrupción, lo cual es verdaderamente notable, pero indica que la situación no es fácil de solventar. Santos Cerdán finalmente ha presentado su baja voluntaria, con lo cual el Partido Socialista no le va a poder abrir un expediente disciplinario y aquí nos encontramos con un equipo interino hasta el 5 de julio, donde está, además de Fuentes, que en fin, está salpicada, Cristina Narbona, Montse Mínguez y Borja Cabezón, pues hasta que el Comité Federal del Partido Socialista decida cómo cubre esto. Pero insistimos en ello, aquí estamos en la lucha por establecer una especie de muro de Adriano que contenga no a los bárbaros del norte, sino que contenga la acción policial y judicial que puede colocar todavía en aprietos mucho más serios al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Examinamos estas y otras cuestiones que a ustedes les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy buena tarde-noche. Hola a todo el equipo, a todos los oyentes. Es lunes 16 de junio y en España se nos acumulan las informaciones no solo a lo largo del fin de semana, también este mismo lunes el ritmo ha sido de ir minuto a minuto conociendo esas novedades relativas a la corrupción del Partido Socialista Obrero Español. Tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE, el partido ha designado este mismo lunes por la mañana, lo ha designado Pedro Sánchez a dedo, un equipo provisional para asumir sus funciones hasta el próximo Comité Federal que va a tener lugar el 5 de julio. Entre los elegidos destaca Ana María Fuentes, que quienes se preguntarán, pues es la actual gerente del PSOE y sobre todo es una amiga personal, una persona de plena confianza del propio Santos Cerdán. Su nombre además aparece mencionado en el famoso informe de la Guardia Civil de la UCO que ha desencadenado la caída, la dimisión del hasta hace unos días número 3 de la formación. Además de Fuentes, van a formar parte de ese equipo interino Cristina Narbona, presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal, Montse Domínguez García, secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo, y Borja Cabezón, secretario de Acción Democrática y Transparencia. Ellos se encargan desde ahora de forma temporal de las responsabilidades que Cerdán había dejado vacantes. La llegada de Ana María Fuentes a la gerencia del PSOE fue promovida también por el propio Cerdán durante el Congreso número 40 de 2021, cuando puso como condición para aceptar el cargo de secretario de organización el relevo del entonces gerente Mariano Moreno, vinculado a Adriana Lastra. Una de las primeras decisiones de Fuentes al frente de la gerencia fue modificar el sistema de facturación del partido, eliminando los pagos en efectivo tras detectar gastos irregulares que podrían haber estado vinculados a Cerdán. Lo relevante es que el informe de la UCO menciona a Ana María Fuentes en una conversación clave entre Koldo García, el ex asesor de Ábalos, y Javier Herrero, entonces director general de Carreteras. En un intercambio de mensajes de 2022, Koldo García solicita el teléfono de Herrero para dárselo, según dice, al gerente del partido. Posteriormente, Herrero confirma haber recibido una solicitud de formulario desde la gerencia del PSOE sin que se indicara una cuantía específica. La Guardia Civil interpreta que desde la gerencia se pidió una aportación económica presuntamente vinculada a adjudicaciones de obra pública. Este lunes también Santos Cerdán ha formalizado ya su baja voluntaria como militante del PSOE, según han confirmado fuentes del partido, y ha entregado su acta. Anunció hace unos días que dejaría el acta, pero no lo había hecho de manera efectiva hasta hoy, 5 días después. La ejecutiva del PSOE se ha reunido durante más de 6 horas esta mañana, valoraba abrirle un expediente sancionador si no presentaba la renuncia por iniciativa propia, que finalmente sí se ha producido. Y hablando de cortafuegos y de cortafuegos que ya se han visto muy superados,
el Partido Socialista ha expulsado a Ábalos, mientras la Guardia Civil ha encontrado 7 supuestos indicios que apuntan a una estructura que servía para desviar fondos públicos hacia el Partido Socialista durante la pandemia. Es decir, que el coronavirus, la falsa pandemia, la plandemia, como la llaman algunos, sirvió para robar a manos llenas ese dinero que previamente los buscabonus de la agencia tributaria roban a los ciudadanos y que entra en los presupuestos. Ya saben ustedes, primera fase, los buscabonus de la agencia tributaria, banda de ladrones según la prensa internacional, empezando por el Financial Times, roban a los ciudadanos españoles. Y eso va a parar al presupuesto. Segundo paso, una vez el dinero está en el presupuesto, no sean ustedes tan canelos de creerse que eso va a educación, a sanidad, a servicios. En absoluto, ahí va, vamos, las migajas y lo indispensable para que no se caiga todo. Ese dinero va fundamentalmente para las castas privilegiadas. Entre las castas privilegiadas no solo están los políticos que roban y que se han llevado ese dinero y que han ayudado a enriquecerse amigos, suponemos que cobrando las pertinentes comisiones. No. Aparte de eso, lo que sucede es que los partidos políticos, que son casta privilegiada, también se llevan dinero. Entonces aquí, que si las mascarillas, que si los respiradores, que si las vacunas, que sí, aquí todo el mundo, aquí como en esa famosa película, esa comedia tan graciosa franco-italiana o hispano-franco-italiana, aquí robamos todos, que era como se titulaba esa graciosísima comedia de los años 60. ¿Y esto cómo se organizaba? Hombre, se organizaba por zonas. Se organizaba por zonas porque el Partido Socialista también está organizado por zonas y entonces tenía que ir en la dirección planeada. Y ahí Santos Cerdán y Koldo García organizaban todo. Hombre, qué cosa más lógica en un secretario de organización que organice la corrupción. No iban a nombrar a un secretario de corrupción. ¿Qué pasaba? Pues que aquí había facturas falsas, pagos injustificantes, apps cifradas como Signal para ocultar las operaciones, etcétera, 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 etcétera. Y por cierto, a Ábalos le expulsan del Partido Socialista al cabo del tiempo y cuando ya el pobre, la verdad es que de cortafuegos lo tiene pero muy, muy, muy difícil. Por esas ironías en que es tan pródiga la historia, resulta que la resolución sancionadora la firmó Santos Cerdán. Santos Cerdán, que está en la trama de corrupción hasta el cuello y que efectivamente ha caído también. No es el único al que ya no quieren ni ver en el partido y no es el único del que seguimos conociendo cosas con dudosa legalidad y dudosa ética. De Ley de 10, por ejemplo, sabemos hoy que tenía una fundación para la que pedía dinero sin haberla declarado nunca, pero tenemos que centrarnos de nuevo en José Luis Ábalos, porque la UCO de la Guardia Civil ha revelado en su investigación sobre el caso de las mordidas indicios de una posible financiación irregular del propio PSOE. Las conversaciones en las que aparece implicado Ábalos cada vez van señalando más directamente al número uno. Lejos de tratarse de simples casos de enriquecimiento personal, el informe policial ha identificado una estructura organizada que habría desviado fondos públicos no solo para los 3 cabecillas, que ahora sabemos ya que eran José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. También se habrían desviado fondos públicos hacia el partido mediante esas comisiones ilegales. Los agentes exponen hasta 7 evidencias que sustentan esta tesis. La primera y más reveladora aparece en una conversación entre un empresario adjudicatario de contratos y un intermediario político que dice cumplir con lo acordado por el partido. Según la UCO, esta frase implica que los pagos no eran personales, sino dirigidos al PSOE. Una segunda afirmación lo refuerza. Esto no es para nosotros, es para el partido. Este tipo de expresiones llevan a los investigadores a sospechar de esa existencia de una caja B para financiar actividades del partido fuera del control legal. La tercera prueba es un esquema detallado que muestra
cómo se repartían territorialmente los retornos económicos. Ya sabemos que Santos Cerdán y Koldo García, ambos altos cargos socialistas, habrían coordinado las zonas, lo que sugiere que las mordidas no solo enriquecían a individuos, sino que sostenían la estructura territorial del PSOE. En otra intervención clave se escucha: hay que cumplir con el partido, lo que refuerza de nuevo la idea de una obligación estructural. Hay una quinta frase: yo ya le cumplí a Santos y al partido lo que prometí, que vincula directamente los pagos con contratos públicos de empresarios y con figuras socialistas. La sexta evidencia surgía de varias grabaciones donde los empresarios admitían que sabían que el dinero era directamente para el partido, es literal, para el partido, aunque no existía documentación legal que lo respaldara. Las entregas eran justificadas como colaboraciones sin factura. Finalmente, otra frase comprometedora: esto viene de arriba, indica que la trama tendría el respaldo o conocimiento de instancias superiores, así lo interpreta la UCO, sino de Pedro Sánchez, de alguien más arriba que José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pero el único que estaba más arriba en el partido que ellos era Pedro Sánchez. Además de estas pruebas, el informe describe una red organizada con el uso de facturas falsas, pagos en metálico y comunicaciones cifradas para evitar ser descubiertos. Cerdán era identificado como el vértice político de la trama. En una conversación con Koldo, le explicaba cómo se usaban facturas ficticias, a lo que Cerdán respondía fríamente: es un tema de facturas, lo que demostraría su implicación para la UCO. La Guardia Civil concluye que estas comisiones ilegales pudieron servir para financiar al PSOE durante la pandemia, sin que hasta ahora se haya formulado una acusación formal de financiación ilegal. Como consecuencia de todas estas nuevas pruebas e indicios, el PSOE ha expulsado también esta mañana, antes de que Cerdán renunciase a su acta, a José Luis Ábalos. Lo ha expulsado del partido año y medio después de que se conociera el caso Koldo, 14 meses en concreto, y tras concluirse el expediente sancionador en su contra por su implicación en esa trama de corrupción. Paradójicamente, la resolución que lo suspendió en febrero de 2024 fue firmada por el propio Santos Cerdán, y también fuera del partido y bajo la lupa de la investigación y de la justicia. Y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos con una noticia de especial gravedad, por una noticia luctuosa, que es el hecho de que ha tenido lugar un terremoto de magnitud 6,1 en Perú, y más concretamente en Lima y Callao. Va un muerto, van 17 heridos, pero sobre todo lo que hay es daños en viviendas, en carreteras y en centros de salud. Esto es bastante grave, como ustedes se pueden imaginar, pues no solamente por la muerte de esta persona, que al parecer ahora mismo hay una investigación para establecer si no estaríamos ante un caso de homicidio culposo, ya que la construcción se hizo como no se tenía que hacer, a este pobre le cayó un muro y se lo llevó de este mundo. Sino que además aquí nos encontramos con cómo Perú se acerca muchísimo a ser un estado fallido. Eso no se nota mucho en el acontecer cotidiano, salvo que te pille a ti o le pille a una persona cercana a ti, pero la realidad es esa. Y entonces de pronto sucede algo de mediana gravedad, los centros de salud no funcionan los servicios de electricidad, no funciona el metro, no funciona la telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es terrible. Claro, ha aparecido Dina Boluarte, que en última instancia, bueno, pues no pasa de ser una marioneta de la agenda globalista, pero claro, tenía que aparecer porque para eso es la presidenta, y ha pedido que se mantenga la calma, ha recordado que Perú es un país muy sísmico porque está en el cinturón del fuego del Pacífico, bla, 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 bla. Pero lo que es hablar de responsabilidades, de cómo se van a enfrentar con esa situación en el futuro, pues más bien poquito, porque esto es lo que sucede. El caso del Perú, que es una nación a la que quien se dirige a ustedes ama entrañablemente y de corazón y desde hace muchos años, pues verdaderamente es un caso tristísimo. Es un país, hombre, no les vamos a decir que tendría que nadar en la abundancia, pero es un país donde realmente se podría vivir muy bien. Es un país donde se podría llegar a unas cotas de desarrollo que permitirán vivir extraordinariamente. ¿Cuál es el problema? Pues hombre,
que realmente la casta política es un desastre. No tienen ustedes nada más que ver la cantidad de gente que ha pasado por la presidencia para luego ir a parar a la cárcel, que ya es notable, aunque hay que decir que en Perú van a la cárcel, que es algo que en otros países ni se podría pensar. Y luego que el país, desde muchos puntos de vista, es un estado fallido cuando podría no serlo. Podría no serlo perfectamente. Ese país bien gobernado daría para que sus habitantes vivieran con mucha prosperidad, y además es un país que tiene realmente capital humano. No hay nada más que ver cuando de pronto algún congresista se empeña en sacar adelante leyes que merecen la pena y que son de justicia, ¿cómo las saca adelante? El problema es que, desgraciadamente, solo salen adelante en determinadas áreas de actividad humana. Y eso es lo verdaderamente triste, que sea así. Pero es un país que verdaderamente podría funcionar muy bien, pero que desgraciadamente se está convirtiendo a pasos agigantados en una de tantas colonias, en uno de tantos protectorados de la agenda globalista. Y a pesar de que seguimos muy pendientes de todo lo que suceda hasta que mañana nos volvamos a oír con Pedro Sánchez, tenemos que mirar a Iberoamérica, donde también han ocurrido cosas muy importantes este fin de semana. Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudía este domingo a Lima y a la vecina provincia de Callao, dejando al menos una persona muerta, 17 heridos y severos daños materiales, según han informado las autoridades peruanas. El epicentro del terremoto se localizaba a 30 kilómetros al suroeste de Callao y a una profundidad de 49 kilómetros, según el Instituto Geofísico de Perú. Minutos después se registraba también una réplica de magnitud 3,6. El terremoto ha causado derrumbes de viviendas, carreteras y ha afectado a 7 centros de salud. En el distrito Mi Perú de Callao algunas viviendas colapsaron, mientras que en los distritos del sur de Lima, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Pachacamac se ha restablecido el servicio eléctrico tras varias interrupciones temporales. También se reportaban fallos en la red telefónica. La única víctima mortal confirmada de momento es Jonathan Venturo Guamán, de 37 años, que moría en el distrito de Independencia tras el colapso de una pared que se derrumbaba. La primera Fiscalía Penal de Lima Norte ha iniciado una investigación preliminar por homicidio culposo para determinar si hubo negligencia en la construcción o en el mantenimiento del inmueble que se derrumbó. La fiscal del caso ha ordenado tomar declaraciones a testigos y revisar las cámaras de seguridad, además de solicitar peritajes técnicos en el lugar del derrumbe. Además, el Ministerio de Salud ha expresado sus condolencias a los familiares del fallecido y ha anunciado que el Seguro Integral de Salud va a cubrir los gastos funerarios. La Superintendencia de Transporte Terrestre, el Sutran, informaba también de al menos 4 interrupciones viales por deslizamientos de piedras en la región de Lima, afectando a puntos clave como el Serpentín de Pasamayo, Santa Rosa de Quibes y Jurco. Además, la línea 1 del Metro de Lima sigue suspendida mientras se inspeccionan las vías férreas y estaciones afectadas. La presidenta del país, Dina Boluarte, comparecía tras el seísmo, acudía al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para monitorizar la situación y pedía serenidad a la población. Decía Boluarte que Perú es un país sísmico, pero la calma puede evitar más víctimas. La mandataria también anunciaba que va a verificar personalmente los informes sobre la caída de estructuras en Lima y Callao, así como deslizamientos en el malecón de la Costa Verde, donde existen, las habrán visto seguramente, imágenes difundidas en redes sociales, mostraban rocas obstruyendo el tránsito de vehículos. Y continuamos en Hispanoamérica y continuamos en Colombia, donde ustedes recordarán hace apenas unos días ese atentado para acabar con la vida del senador y también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Bueno, Miguel Uribe ha sobrevivido, aunque no sabemos si finalmente va a sobrevivir del todo o no. No tardó mucho en descubrirse que el que había disparado contra él era un menor de 15 años, que ahora mismo está en prisión preventiva por homicidio en grado de tentativa y por llevar armas ilegalmente, y esto es bastante claro, pero ahora ha aparecido el paso siguiente, y es que efectivamente han llegado hasta la señora, se llama Catherine Martínez, que le entregó el arma a este muchacho.
y efectivamente esto permite avanzar más. ¿Qué va a pasar con Catherine Martínez? Hombre, pues a lo mejor podemos a través de ella saber quién está detrás de este intento de asesinato, o se queda ahí como si fuera un cortafuegos, o la suicidan a lo Epstein, porque realmente no se puede saber, pero no cabe la menor duda de que la forma en que ha avanzado la investigación con el caso de Catherine Martínez es innegable. Todo esto en paralelo a la celebración este domingo de la Marcha del Silencio, que tuvo lugar en 23 ciudades del país, que en Bogotá se supone que congregó en torno a unas 60.000 personas y que era una muestra de repudio por el atentado. Atentado que nos parece gravísimo, que indica hasta qué punto la situación es una situación muy difícil en Colombia y que verdaderamente uno desearía que no se produjeran más crímenes políticos, pero de verdad que no lo puede asegurar y que tampoco tiene mucha esperanza al respecto. Y seguimos muy pendientes del caso de intento de asesinato al senador Uribe. La justicia de Colombia ha ratificado la detención de una mujer llamada Catherine Martínez, sospechosa de haber participado en el atentado contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien resultó herido el pasado sábado tras recibir varios disparos por la espalda en Bogotá. Ya se cumple algo más de una semana de este crimen. Con esta decisión adoptada por un juez de control de garantías, se allana el camino para que la Fiscalía le impute cargos formales, algo que estaba previsto para la tarde de este lunes, hora local. Mañana les contaremos cómo está el asunto. Martínez fue arrestada el sábado en Florencia, en el departamento de Caquetá, y está acusada de haber entregado el arma al sicario que ejecutó el atentado. Según fuentes citadas por la emisora local W, el autor material del intento de asesinato es un menor de 15 años que está ya en prisión preventiva desde el día del intento de asesinato, acusado de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. En respuesta al atentado, miles de personas salieron a la calle este domingo en la llamada Marcha del Silencio, convocada en al menos 23 ciudades colombianas, para condenar este acto de violencia y mostrar solidaridad con el senador del partido opositor Centro Democrático. La manifestación logró reunir a ciudadanos de todo el espectro político. Allí había oficialistas, opositores, independientes y también personas no afiliadas. La Secretaría de Gobierno de Bogotá informaba de que tan solo en la capital se congregaron alrededor de 70.000 personas, muchas de ellas vestidas de blanco en señal de paz y de rechazo a la violencia. También se han celebrado marchas multitudinarias en otras grandes ciudades colombianas como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Desde Bogotá, Miguel Uribe Londoño, padre del senador herido, expresaba su agradecimiento por el respaldo que ha recibido la familia desde el atentado del 7 de junio. En declaraciones a medios locales colombianos, lamentaba que la violencia ha regresado y tiene a Miguel Uribe Turbay luchando por su vida. Bueno, y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y, cómo no, tenemos que detenernos en esa guerra desencadenada por Israel contra Irán. Esto es tan obvio, es tan claro, es tan evidente, que claro, está obligando a crear relatos de justificación. Es decir, aquí, ¿cómo va a decir la gente que Irán tiene derecho a defenderse de un ataque? Como llevan diciendo de la manera en que Israel está machacando totalmente Gaza. Pues esto evidentemente no se puede decir. Y entonces la idea es ir cargando las tintas sobre Irán. O sea, resulta que Israel está haciendo un favor al género humano atacando a Irán y colocándonos al borde de una tercera guerra mundial que podría ser nuclear. Nos hace un favor, aunque nadie lo vea. Le está haciendo un favor, por supuesto, a los israelíes que van a morir en este enfrentamiento y que se van a sumar a los israelíes muertos en la guerra de Gaza. Y además de eso, pues bueno, le hace un favor a los propios iraníes, porque así a lo mejor consiguen quitarse de encima el gobierno de los ayatolás. Bueno, pues esto, en fin, los especialmente tontos o desinformados a lo mejor se lo creen, pero esta guerra no es un favor para nadie, ni para los ciudadanos israelíes, ni para los ciudadanos iraníes, ni para el resto del mundo, en absoluto. Esta es una muestra más de esa conducta
que calificarla de psicopática sería demasiado suave, de Netanyahu y de los elementos extremistas del gabinete, porque resulta que en ese gobierno Netanyahu es el centro. O sea, imagínense ustedes hacia dónde van los extremos si el centro moderado es precisamente Netanyahu. Y claro, dentro de esa escalada en la cual Israel ataca a Irán, insistimos, de manera en absoluto justificada, Irán responde atacando a Israel, Israel de nuevo vuelve a atacar a Irán, pues resulta que ahora nos enteramos de que Irán se está planteando abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Esta es una cuestión de la que no se suele hablar, pero que, como dejamos de manifiesto en un editorial la semana pasada, es absolutamente esencial. Es decir, aquí Israel puede hablar del peligro nuclear iraní, pero el único peligro nuclear que existe en Oriente Medio es Israel. Es la única nación que tiene armamento nuclear, no hay ninguna nación más. Y por cierto, si los inquilinos de la Casa Blanca hubieran seguido la política que quería seguir el presidente Kennedy, Israel tampoco tendría armamento nuclear. Kennedy ahí se negó rotundamente a que Israel tuviera armamento nuclear, pero eso sí, asesinaron a Kennedy, Israel pisó el acelerador y el resto de los presidentes le dejaron que fuera adquiriendo armamento nuclear, primero en la base de Dimona, y ahora mismo Israel tiene centenares de ojivas nucleares. Es el único país en la zona. Con lo cual, esto es para echarse a temblar. En medio de toda esta situación, Irán siempre ha estado dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado que surge en los años 50, en virtud del cual hay países que firman ese tratado y renuncian a tener armamento nuclear y a cambio de eso, sin embargo, van a recibir ayuda y asesoramiento de las potencias que tienen armamento nuclear para que desarrollen la energía nuclear de manera pacífica. Ahí ha estado siempre Irán, siempre. Y de hecho Irán firmó ese tratado, cosa que no ha hecho Israel jamás. Y, en fin, Israel suele no firmar lo que no va a cumplir, a veces firma cosas que tampoco cumplen, pero ahí desde el principio Israel lo tuvo claro. Nosotros vamos a tener armamento nuclear, piense lo que piense la comunidad internacional, incluido el presidente Kennedy, y lo vamos a tener, y punto. Y claro, ahora la alarma es que Irán diga que se va de ahí y a lo mejor entra en una carrera, esta vez sí, hacia las armas nucleares. Claro, ¿qué pasa? Pues que como este es un mundo muy globalizado, por mucho que se ironice con esa cuestión, esto puede tener consecuencias terribles. Por ejemplo, Pakistán ya ha dicho que como esto siga así, va a respaldar a Irán. Pakistán tiene armamento nuclear. Y claro, si Pakistán en un momento determinado decide que va a apoyar a Irán y lanza una bomba atómica sobre Israel, ¿qué va a pasar entonces? Pero, evidentemente, esta es una cuestión a la que hemos llegado gracias a la política y a la agresión absolutamente ilegal de Netanyahu, que supuestamente nos está haciendo un favor a todos. Dentro de esa propaganda falsa que dice que Israel es la potencia que contiene el avance del islamismo en el mundo. Totalmente mentira. El presidente actual de Siria, que es un islamista, está ayudando a Israel y se lleva de maravilla. Jamás ha estado financiada por Israel durante décadas. Y además le ha venido muy bien para hacer estallar esta guerra. De manera que eso de que Israel la presa y en la presa pone Islam en el agua y la presa pone Israel, bueno, como efecto de propaganda puede ser más o menos útil, pero no se corresponde en absoluto con la realidad. Y cuando uno piensa además en las organizaciones israelíes que catapultan musulmanes a Europa, todavía se piensa menos, como es el caso, por ejemplo, de la Fundación Paideia. Aquí lo que hay es una situación que puede venir en cadena. Primero, porque Israel ya está arrastrando a Estados Unidos hacia esta situación, lo cual es muy peligroso. Segundo, porque Irán tiene un acuerdo de defensa con China.
China va a intentar, como sea posible, que este conflicto quede localizado y que se acabe en los próximos días. Pero si esto continúa, en un momento determinado, Irán va a tener que solicitar ayuda a China y China tendrá que concedérsela. Y para terminar de complicar más las cosas, y dentro de ese enfrentamiento que en su día se ocuparon de crear los británicos entre India y Pakistán, que deberían de ser una sola nación y que son tres por culpa del imperialismo británico, bueno, pues India ya ha dicho que si Pakistán apoya a Irán, ellos van a apoyar a Israel. No porque les importe mucho ni Irán ni Israel, sino simplemente para enfrentarse con Pakistán, que es un enemigo absolutamente artificial pero innegable que crearon los ingleses ya en 1948. De manera que el panorama es un panorama absolutamente irresponsable. La gente que está defendiendo la guerra en este caso es absolutamente irresponsable. Y personajes como el senador Lindsey Graham, que ha salido, un tipo que no tiene hijos, que no tiene nietos, que no ha pegado un tiro en su vida, porque cuando estuvo en el ejército estaba de fiscal militar, no de otra cosa, pero que se apunta a todas las guerras, porque aparte de recibir mucho dinero del AIPAC, recibe muchísimo dinero del complejo industrial militar. Que este sujeto ahora mismo esté haciendo campaña para que Estados Unidos entre en guerra, cuando la mayoría de la población americana es totalmente contraria a que Estados Unidos entre en esta guerra, por mucho que Israel sea el agresor, incluso si hubiera sido el agredido, pues comprenderán que hay gente interesada en lanzarnos a la matanza, al matadero. Y no se le puede consentir. El Parlamento iraní, César, está preparando una ley para que el país se retire inmediatamente del Tratado de No Proliferación Nuclear, el famoso TNP, en respuesta a los recientes ataques israelíes contra al menos 3 de sus instalaciones nucleares. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bahaei. La situación se agrava tras confirmarse que la planta de Natanz, una de las más importantes de Irán para el enriquecimiento de uranio, había sufrido graves daños durante esos ataques israelíes. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, aunque no ha habido nuevos ataques desde el viernes, la instalación presenta contaminación interna de tipo radiológico y químico. Está, por lo tanto, fuera de uso. En su comparecencia ante la Junta de Gobernadores del OIEA, el director general del organismo, Rafael Grossi, detallaba que los bombardeos han destruido parte clave de la infraestructura eléctrica de Natanz, incluyendo la subestación principal, el sistema de suministro de energía y los generadores de emergencia, aunque no hay evidencias de que la sala subterránea de centrifugadoras haya sido atacada directamente. La pérdida de energía pudo haber dañado equipos críticos. Los ataques también han producido daños en 4 instalaciones nucleares iraníes situadas en la ciudad de Isfahán, un laboratorio químico central, una planta de conversión de uranio, una instalación de fabricación de combustible para el reactor de Teherán y una planta en construcción para procesar UF4 a metal de uranio enriquecido. No obstante, Grossi también aclaraba que otras infraestructuras clave, como la planta de enriquecimiento subterránea de Fordowi, el reactor de agua pesada de Kondab, anteriormente conocido como Arak, no ha sufrido daños, aunque siguen bajo vigilancia internacional. La posible salida de Irán del TNP supondría una escalada sin precedentes en el conflicto nuclear de Oriente Medio, al romper formalmente con el compromiso internacional de no desarrollar armamento nuclear tras esos ataques de Israel la semana pasada. En principio, parece además que sin el acuerdo de Estados Unidos, que sigue intentando desmarcarse. Bueno, y mientras tanto, y nos vamos a Estados Unidos, la situación al presidente no se le pone muy bien por la manera en que algunos estados, tanto el Partido Demócrata como organizaciones como las de Soros, están intentando ocupar las calles y revolver a la gente con vistas a lo que pueden ser las elecciones de midterm, que están lejos, pero no tan lejos. Todo depende de lo que se consiga organizar. Con un gobernador de California que ha decidido que efectivamente enfrentarse con Donald Trump
puede ser la mejor baza que tenga precisamente para poder llegar a ser el candidato demócrata a la Casa Blanca, pues Donald Trump también está utilizando el tema de la inmigración ilegal porque ahora mismo es lo que más une, por no decir casi lo único que une a sus seguidores. Sus seguidores están divididos y están muy divididos porque a algunos les parece muy bien que haya despedido a Elon Musk y a otros les parece que es un disparate y que casi el presidente tendría que ser Elon Musk. Están muy divididos en el tema de Ucrania porque efectivamente querrían que esto se acabara, pero se da la circunstancia de que Donald Trump no está presionando lo suficientemente a Zelensky. Están divididísimos en la guerra entre Irán e Israel, porque hay millones de americanos y votantes de Trump que no se quieren meter en una guerra. Es más, les revuelve el estómago el ver cómo la política exterior de Estados Unidos la marca el Estado de Israel. Y esa es una repugnancia que ha ido creciendo a lo largo del último año. Y en medio de esta situación, pues realmente la clave que todavía se le mantiene del edificio del arco a Donald Trump es acabar con la inmigración ilegal y ha ordenado una deportación masiva que tiene que ver con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE o el ICE, si ustedes prefieren llamarlo así. Todo esto en principio es explicable. Donald Trump sabe que hay, pero vamos, decenas de millones de americanos que aplauden que se expulse a los ilegales y en medio de toda esta historia, pues de pronto se produce un hecho absolutamente luctuoso, que es que una congresista demócrata, Melissa Hortman, y su esposo fueran asesinados por uno de estos inmigrantes. Además, en el momento en el que sucedió eso, también hirió a un senador del estado, a John Hoffman, y a su esposa, y evidentemente, pues aquí hay una situación de esas que dices, hay que ver encima del Partido Demócrata. Para terminar de arreglar, y esto es algo verdaderamente tremendo, lógicamente esto no es extensible a todos los inmigrantes en Estados Unidos, ni siquiera de Minnesota, que es el estado donde se han producido estos hechos luctuosos. Bueno, pues la persona detenida, que es un señor que se llama Vance Belta, bueno, pues Vance Belta resulta que parece que no tenía opiniones directamente de carácter político para ir a matar a estos políticos del Partido Demócrata, sino que es que le había salido mal un proyecto en la República Democrática del Congo y debió de pensar que, en fin, si le había salido mal el proyecto en la República Democrática del Congo, pues aquí lo que tenía que hacer es ir a matar a unos políticos siquiera para que alguna vez pagaran los políticos por las desgracias de los ciudadanos. ¿Hasta qué punto tanto los fallecidos como los que ahora están heridos tienen que ver con el mal negocio en África? Pues a lo mejor nos enteramos en los días siguientes, pero en cualquiera de los casos, aunque tengan mucho que ver, ustedes comprenderán que la salida no es echar mano de una pistola y ir a matar a esa gente. O sea, es algo absolutamente de sentido común. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenaba este domingo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al ICE, que lleve a cabo lo que ha calificado como la mayor deportación masiva de la historia del país. A través de una publicación en su propia red social, Truth Social, Trump ha instruido a los agentes del ICE para que utilicen todos los recursos disponibles para cumplir con esta medida que considera prioritaria para su administración. En su mensaje, Donald Trump arremetía contra la inmigración irregular, alegando que los inmigrantes ilegales generaban delincuencia, caos y conflictos, y ha responsabilizado a esta situación del deterioro de comunidades que, según él, eran idílicas y ahora son, dice, escenarios de distopía del tercer mundo. Además, afirmaba que su objetivo va a ser remitir a los extranjeros a sus países de origen y bloquear la entrada de cualquier persona que amenace la paz interna de Estados Unidos. En paralelo, las autoridades estadounidenses han informado de la detención de Vance
Walter. Este es un asunto aterrador, pero que tiene todavía muchas incógnitas abiertas. Este hombre es el principal sospechoso del asesinato de la congresista demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, que ocurrió el pasado sábado. Hortman es una de las congresistas demócratas que últimamente se habían alineado con las posturas anti-inmigración ilegal de Donald Trump. La oficina del sheriff del condado de Ramsey confirmaba la detención en un comunicado publicado en Facebook, acompañado de un vídeo que mostraba el momento de la captura de este hombre. La oficina del sheriff también calificaba al presunto asesino, a Walter, como el rostro del mal. El arresto se producía poco antes de las 10 de la noche, hora local, cerca del domicilio del sospechoso en Green Isle, en el condado de Sibley. Walter, 57 años, se habría disfrazado con un uniforme policial para perpetrar el asesinato, en el que también resultaron heridos el senador estatal John Hoffman y su esposa Yvette, ambos actualmente estables y recuperándose tras ser operados. Según ha explicado el sobrino del senador, Matt Olig, ambos se encuentran conscientes y su recuperación será lenta pero evoluciona favorablemente. Después del tiroteo, Walter se enfrentó a tiros con la policía antes de huir. Un amigo del sospechoso, del detenido, David Carlson, citado por el Star Tribune, medio local, ha revelado que Walter pasaba por una situación económica difícil tras haber abandonado su empleo en una empresa de seguridad privada para emprender un fallido proyecto financiero en la República Democrática del Congo. Así que pendientes de lo que vayamos conociendo también de este crimen extraño y, como digo, todavía que nos deja muchos asuntos, muchas incógnitas sin resolver. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Gracias, César, gracias como siempre a todos los oyentes. Nos oímos mañana martes. Y ustedes no se nos vayan, aunque hoy no podemos tener el Despegamos porque don Lorenzo Ramírez ha pescado la gripe, llevaba combatiendo con la gripe varios días, daba la sensación de que la iba a ganar siquiera a los puntos, pero al fin y a la postre la gripe ha noqueado a don Lorenzo Ramírez. Esperamos que no sea nada más que por hoy, que se recupere muy pronto, que cuenten ustedes con él mañana, pero esto se tomará los días que se tenga que tomar. Y como don Lorenzo Ramírez pues no va a estar hoy en el Despegamos, tampoco va a poder estar en Así fue España. O sea que tanto el Así fue España como el Despegamos este lunes no será posible tenerlos, pero esperamos que no va a haber que suprimir más partes de la programación porque don Lorenzo Ramírez se va a recuperar muy pronto. Ahora, eso sí, sí vamos a tener la segunda parte del programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a la cultura hispánica y que está dedicada a la lengua española, que como ustedes saben es sin ningún género de dudas lo mejor y más importante que España ha entregado al acervo común de la humanidad. Ahí vamos a tener a doña Sagrario Fernández Prieto y a sus palabras al aire y por favor no se vayan que regresamos enseguida.